Bien, esta exposición es para hablar un poco de los demonios, de los espíritus inmundos, demonología, demonología. Eh, los demonios, como se escribe en el idioma griego antiguo, en la palabra del Señor, esa palabra demonio viene de la palabra daimon, que significa espíritus inteligentes y poderosos. Espíritus inteligentes, espíritu inteligente y poderoso. La palabra es daimon. Ujú. Ahora, respecto a esto, a este tema, ¿usted ha notado o sentido usted que el ambiente que nos rodea cada vez está más cargado, está más cargado de malas vibras, como que cada vez está cargado espiritualmente el ambiente que nos rodea, cada vez más oscuro, como que la sociedad en que vivíamos antes, en los años 2000, los años 90, los años 80, los años 70, 60, estaba menos oprimida, era mejor, era una sociedad mejor, en todo sentido, era mejor que la de ahora. Ujú. No sé si usted ha podido notar, ha podido sentir esta especie de mayor cantidad de carga negativa en la sociedad. Voy a repetir la pregunta. ¿Ha notado usted o ha sentido que el ambiente que nos rodea cada vez está más cargado de malas vibras, por decirlo así, malas vibras? Como que cada vez está más cargado espiritualmente. No solamente una región, un país, sino que parece ser que el mundo entero, en todas partes del mundo. Como que cada vez la sociedad está más cargada espiritualmente, el ambiente en que nos movemos, como que cada vez está más oscuro, como que la sociedad en que vivimos, los años 80, los años 70, 60, era mucho mejor que ahora, en todo sentido. Estaba menos oprimida la gente, en el aspecto moral, espiritual, cultural o ideológico. eh, Había menos opresión, digamos. Estaba menos oprimida la gente, moral, espiritual, intelectual, cultural o ideológicamente. Incluso religiosamente, podríamos decirlo. Porque también hay religión del mal. ¿Mm? Como que estaba menos cargada la gente, digamos, la sociedad. Como que había menos maldad. ¿Mm? En este cuadro, basado en lo que dijo el Señor en Mateo 7, versículos 13 y 14, cuando el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. El infierno es la perdición para las almas humanas. Y muchos son los que entran por ella. Entran al infierno, a la perdición. Muchos son. No pocos, no una cantidad intermedia. No, muchos son los que entran. Eso es lo terrible de lo que dice el Señor. Que son muchos los que entran por esta puerta ancha, del camino ancho y espacioso que va rumbo al infierno, a la perdición. Son muchos los que entran por ella. Después dice el Señor, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Y esto es lo dramático, que el Señor no dice, son pocos los que entran por la puerta estrecha al camino angosto que va a la vida. No, son pocos los que la hallan la puerta estrecha. Son pocos los que la hallan. Y para que la gente no entre por esta puerta ancha al infierno, tiene que no solamente hallar la puerta, sino que tiene que entrar, como dice el Señor, entrar a través de ella al camino angosto que va a la vida. Y resulta que los que solamente la hallan son pocos. Y a eso es lo terrible, que solamente los que la hallan son pocos. Ahora, de estos pocos que han hallado la puerta, de estos pocos que la hallan,
se debe entender que una cantidad menor a estos pocos que hay en la puerta logran entrar por ella. O sea que uno debiera pensar que de este grupo de pocos que hay en la puerta, ya en su máxima deberían ser los mismos que entran. ¿Ya? Si no hubiera algún filtro acá, algo que impidiera que los mismos que han hallado sean los mismos que hayan entrado. O sea, uno puede pensar que puede haber de estos pocos que han hallado algunos que no logren entrar. Por eso que en Hebreos 4, versículo 1 al 3, la exhortación del Espíritu Santo cuando Pablo está escribiendo a los hebreos es: temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, el reposo de Dios, reposo de las obras, reposo de la esclavitud de la religión, ser libre del pecado, de la religión, de Satanás, de la mentira, del engaño, del oscurantismo, de la maldad, ser libres, entrar al reposo de Dios. Ya, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca algunos de vosotros no haberlo alcanzado. Y aquí uno podría suponer que el apóstol Pablo le está predicando a los pocos que han hallado. No le está hablando al resto de la gente que va marchando al infierno, totalmente indiferente a la persona de Cristo. No, aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a hebreos creyentes en Cristo. Entonces, aquí hay una diferencia entre los nosotros, los que han entrado, los que entraron, versus ellos, los que están procurando entrar, que todavía no han entrado. El original dice, respecto a Hebreos 4, del 1 al 3, nosotros también hemos sido evangelizados, al igual que ellos. Las traducciones católicas dicen, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos. Entonces, Pablo marca una diferencia entre los nosotros, Pablo con ellos, ¿ya? Pablo con nosotros, con Pablo, Pablo con los nosotros, versus los ellos. Entonces, los nosotros versus los ellos. Hay una diferencia. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos. Pero a ellos, el problema que tienen ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva, por no haber sido acompañada de fe en los que la oyeron la buena nueva, el Evangelio. O sea, ellos también han sido evangelizados, al igual que nosotros, dice Pablo. Pero ellos, que también han sido evangelizados, que también a ellos les ha sido anunciada la buena nueva, el problema de ellos es que creyeron, pero sin fe. A ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no haber sido acompañado de fe en los que la oyeron, la buena nueva. Mas nosotros los que hemos creído entramos. Ya, entonces, basado en este cuadro, ya, que tiene su base en Mateo 7, versículos 13 y 14, aquí tenemos una puerta de entrada a la vida eterna, a la salvación del infierno. Aquí tenemos una puerta de entrada al infierno. Y aquí tenemos una puerta de entrada desde la eternidad a este mundo, espacio físico temporal. Por ejemplo, de Jeremías, dice Dios: antes que te concibiese en el vientre de tu madre te conocí. Antes que te concibiera, te conocí. Antes que te concibiera en el vientre, te conocí. Antes, desde antes. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7, que Dios, cuando hizo el primer hombre, formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Ese es el cuerpo físico, tomado del polvo. Y sopló en su nariz aliento de vida, el espíritu y el alma. Y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Cuando la mujer tiene su digamos, óvulo,
que es fecundado por el esperma, ahí se empieza a gestar el cuerpo. Y luego las personas que examinan los vientres maternos que están en proceso de embarazo, siempre ven un destello, una luz. Y parece ser que ahí es cuando Dios sopla aliento de vida en el vientre materno, donde está formándose un cuerpecito en gestación. Que es lo mismo que parece ser que pasó en Génesis 2:7. Dios primero formó el cuerpo y luego le sopla el espíritu y el alma. Aquí es formado el cuerpecito en el vientre materno. Y luego Dios sopla el espíritu y el alma. Entonces esta es una entrada desde la eternidad, el espíritu y el alma, para estar en un cuerpo que le permite una vida terrenal momentánea, transitoria, que tiene su principio y su fin. Uno tiene que morir, el cuerpo tiene que morir, pero el alma sale a la eternidad, o vuelve a la eternidad si tú quieres. Se supone que nosotros venimos de la eternidad. Respecto de Cristo, en Hebreos capítulo 10, versículo 5, dice, por lo cual al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda por el pecado, no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces ahí vemos en Belén de Judá la natividad de Cristo, ¿verdad? Navidad en Belén, cuando por obra del Espíritu Santo María quedó esperando un niño, por obra del Espíritu Santo. Le fue preparado un cuerpo en el vientre materno de María. Y Cristo entra desde la eternidad. El alma de Cristo, su persona, tiene eternidad, siempre ha existido. Ahora, hay un filósofo, matemático y científico francés que vivió en los años 1700 en Francia. Su nombre es René Descartes, y él estableció un principio filosófico muy interesante. Pienso, luego existo. Si yo pienso, entonces existo. Es lógico, yo creo que tiene bastante sentido común, bastante lógica. A pesar de que no es algo bíblico, pero tiene lógica. Si yo pienso, entonces existo. Ahora, si yo pienso en mi esposa, pienso en mis hijos, pienso en mi familia, pienso en mi padre y mi madre, entonces ellos también existen. A menos que yo sea muy imaginativo, digamos, piense en personajes imaginarios. Ahora, con Dios esto no es que hayan personajes imaginarios. El solo hecho que usted y yo hayamos existido en la mente de un Dios que siempre ha existido es prueba suficiente de que nosotros siempre hemos existido. Al menos en la mente de un Dios que siempre ha existido, que no tiene ni principio ni fin, el alfa y el omega. Ya con eso tenemos nosotros pruebas suficientes de que nosotros somos soplados desde el Espíritu Santo de Dios que siempre ha existido. O sea, nosotros venimos de la eternidad, entramos en un cuerpo y luego el cuerpo muere y salimos del cuerpo, ¿ya? Hablando del cuerpo físico. Ahora, cuando el ser humano entra a este mundo, Dios le forma su cuerpo y le sopla el espíritu y el alma. Dios crea seres espirituales vivos. Dios no es Dios de muertos, no crea seres sin el espíritu. Crea espíritu, cuerpo y alma en un ser humano, porque Dios es trino, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido creados conforme a su imagen y semejanza, su misma imagen y semejanza. Esa misma Trinidad de Dios está en nosotros. Ahora, el espíritu es lo que le permite al ser humano, al alma, poder percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, poder tener contacto con Dios, relacionarse con Dios, porque Dios es espíritu y los que le han de adorar o le han de servir o relacionarse con Él, lo han de hacer en espíritu y en verdad, con el espíritu. Esta Trinidad, en el vientre materno, cuando nosotros salimos, el cuerpo sale, dentro del cuerpo está el alma y el espíritu. Nosotros somos seres inocentes en un principio, en un primer momento. Nosotros no hemos desarrollado a plenitud el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, aunque somos pecadores. En el Salmo 51:5 dice el salmista David, «He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre».
Esa pecaminosidad inherente a la raza humana se le ve a los niños, cuando los niños hacen berrinche, quieren doblegar la voluntad de un papá que los disciplinó, que les dijo que no le iba a dar ningún caramelo, ninguna galleta, ningún chocolate cuando fueran al mercado porque se portó mal. Y en cuanto el niño ve, la niña o el niño ven la golosina, digamos, empiezan a decir, quiero que me compre una golosina. Y la mamá, el papá le dijeron, no, te portaste mal. Entonces el niñito empieza a doblegar la voluntad del papá y la mamá, que le impusieron una disciplina, y hace el rinche, ¿verdad? No quiero ir, no quiero, no. Y empieza a chantajear al papá, a la mamá, hasta que el papá se rinde y le tiene que comprar lo que el niño quiere. Y ahí se ve la pecaminosidad innata del ser humano. Nadie le enseña a un pequeñito a desobedecer a la mamá. Cuando la mamá le dice, yo te mandé que tú te comieras la comida y luego limpiases el plato y no lo hiciste. Y el niño dice, no. Nadie le enseña nadie le enseña al niñito a desobedecer a la mamá o al papá. Eso viene con el ser humano, es innato del ser humano, lamentablemente. Todas esas travesuras que los abuelos se las celebran a los pequeñitos, ¿ya? Esas travesuras que los niñitos hacen, que los abuelos que fueron tan estrictos con sus propios hijos, después se vuelven mucho más blandos con los nietos. Entonces esas travesuras que los abuelitos le celebran a los nietecitos, cuando esos pequeñitos crecen, esas travesuras se vuelven en estafas, violaciones, homicidios, asaltos, vejaciones, crueldades. O sea, el ser humano viene con la naturaleza pecaminosa. Pero al ser niño, el niñito todavía no ha desarrollado la plena conciencia. Y como Dios es un Dios justo, no les toma a Dios penalmente en cuenta los pecados a los niños. Porque Dios es un Dios justo. Los niños todavía no han desarrollado la plena conciencia. O sea que cuando ellos hacen cosas malas, sus conciencias todavía no les logran acusar de que están haciendo algo malo. Y el pecado se concibe a conciencia. O sea, cuando la conciencia te dicta que lo que estás haciendo es malo y tú lo haces, ahí eso se está pecando contra Dios. Cuando yo sé que mentir es malo y yo miento. Cuando yo sé que fornicar es malo y yo fornico. Cuando yo sé que hablar mal de mi prójimo es malo y yo igual hablo. Entonces mi conciencia me empieza a acusar. Y respecto de la conciencia, en Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16, dice, respecto a los gentiles, porque los gentiles no tienen ley de Dios. La ley de Dios, Dios se la dio al pueblo terrenal, al pueblo de Israel, a través de Moisés en el monte Sinaí. Y la ley es para el conocimiento del pecado. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios entregó la ley para que el hombre entienda que no la puede cumplir, que hay una incapacidad moral para poder cumplir al pie la letra de la ley. En Romanos capítulo 7, versículo 14, el apóstol Pablo, en su condición de ya ser salvo del infierno, con vida eterna, y no cualquier salvado, sino lleno del Espíritu Santo, lleno de la revelación del Señor, lleno del conocimiento del Señor, dice de sí, en esa condición de ya tener vida eterna, de ya ser un salvado por Cristo, sellado con el Espíritu Santo. O sea, el apóstol Pablo ya se había arrepentido y había creído con fe en el Evangelio. Dios lo había hecho entrar por Cristo, el camino angosto que va a la vida. Lo hizo renacer espiritualmente. Estaba muerto el apóstol Pablo como todos nosotros. Nació de nuevo. Dios lo hizo nacer de nuevo su espíritu. Le hizo nacer de nuevo su espíritu. Y lo selló con el Espíritu Santo hasta la redención. Ahora, lleno del Espíritu Santo, lleno de la santidad del Señor, el apóstol Pablo dice en Romanos 7, versículo 14, porque sabemos que la ley divina, los mandamientos del Señor, que provienen del Señor, la ley divina de sus mandamientos, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El apóstol Pablo está diciendo, a pesar de que él ya tenía su alma salvada con vida eterna, todavía estaba viviendo en un cuerpo de carne. Y en ese capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo habla de una ley del pecado que está en los miembros del cuerpo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol, en Romanos 7. El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No tengo la capacidad moral de cumplir al pie de la letra la ley espiritual de Dios, porque yo vivo en un cuerpo de carne. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Este es un reconocimiento que hace una persona ya salvada. Antes no era salvo Pablo, ahora sí. Y es un siervo del Señor, no cualquier salvado. Es el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. Entonces el apóstol Pablo habla de una ley del pecado que está en sus miembros. Y por eso él gime. Está gimiendo, es un verdadero salvado, un portador del Espíritu Santo gime, porque reconoce que está viviendo en un cuerpo que le impide obedecer al pie de la letra los mandamientos de Dios. Siempre va a cometer pecado, va a infraccionar la ley divina. Es por eso que en Romanos 8 el apóstol Pablo dice, porque también sabemos que toda la creación gime a una, gime, como estaba gimiendo el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo dice, porque según el hombre interior, en Romanos capítulo 7, porque según el hombre interior, el nuevo ser creado en Cristo Jesús, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Gime el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, a la ley divina, que es espiritual. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, Romanos 7:14. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y gime el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, la ley espiritual. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, con este cuerpo de carne. Entonces ahí hay una dualidad que es propia del salvado. El salvado con la mente sirve a la ley de Dios, más con su cuerpo de carne a la ley del pecado. Entonces está gimiendo el apóstol Pablo. Y este gemir es exclusivo de los que ya tenemos al Espíritu Santo, que es las primicias del Espíritu, ¿verdad? Las primicias, el Espíritu Santo, la unción, el aceite. Ahora, la unción, porque dice en Juan, 1 Juan 2, vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. La misma unción, el Espíritu Santo, que son las primicias del Espíritu, os enseñan todas las cosas. Cristo dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Hablará de las cosas que habrán de venir. Guiado a toda la verdad. Ahora, está gimiendo el apóstol Pablo porque él tenía el Espíritu Santo. Las personas que no tienen el Espíritu Santo no gimen porque el Espíritu Santo morando dentro produce que la persona se entienda pecador, se entienda que falta a la ley de los mandamientos, que es una persona faltante, que infringe, que no cumple. Entonces, recordemos que el Espíritu Santo es el gran convencedor de pecado. En Juan 16, versículo 8, el Señor Jesús dice, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a morar dentro de vosotros, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, una persona que tiene el Espíritu Santo siempre se entiende muy pecador. Y gime esperando que el cuerpo sea transformado, el cuerpo de carne donde está la ley del pecado. Por eso que en Romanos 8 el apóstol dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En 1 Corintios 15, versículo 40 en adelante, el apóstol dice, hay cuerpo espiritual y hay cuerpo carnal. Hay cuerpo celestial y cuerpo terrenal. Una es la gloria del celestial y otra es la gloria del terrenal. Hay un cuerpo que es un cuerpo carnal, en el cual todavía vivimos los salvados. No nos han sido quitada la carne, el vivir en la carne, ¿verdad? Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto, cuando es sumergido Cristo dentro de nosotros y somos sellados hasta la redención, sellados con el Espíritu Santo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva al entrar por Cristo a la vida eterna, nos salva de ir al infierno. Ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Entonces el salvado gime porque sabe que en la carne hay una ley del pecado que le impide cumplir al pie de la letra los mandamientos del Señor. Entonces en Romanos 8 habla de que la creación gime
que toda la creación gime a una y aún están con dolores de parto hasta ahora, y no solamente ella, sino también que nosotros los que tenemos al Espíritu Santo, las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Y en 1 Corintios 15, versículos 40 en adelante, se está hablando de que hay un cuerpo que es el terrenal, el cuerpo de carne, donde los salvados todavía vivimos, las almas ya salvadas del infierno todavía siguen viviendo. Aquí se muere, el cuerpo. Aquí recién viene a morir el cuerpo. Ya, entonces, también hay un cuerpo celestial y un cuerpo terrenal. Hay un cuerpo espiritual y un cuerpo carnal. Ya, este cuerpo es carnal, de carne, y aquí está la ley del pecado. Pero tiene prometido Dios darnos un cuerpo espiritual. Ahora, dice el apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo vivo en un cuerpo de carne. Mi alma vive en un cuerpo de carne. Mi alma ya tiene inmortalidad, tiene vida eterna, pero sigue viviendo en este cuerpo de carne. No me han sido quitada el vivir en este cuerpo de carne. No me ha sido quitado eso. Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne. Inmundicia de esta carne, ¿ya? Ley del pecado que está en nuestros miembros, en los miembros del cuerpo físico. Ahora, dice en 1 Corintios 15:53 el apóstol, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo de carne, sea vestido de incorrupción. Entonces ahí se habla de la transformación del cuerpo. Porque así como estamos, incluso los salvados ya del infierno, no podemos ver a Dios cara a cara, en toda su magnificencia, en toda su deidad, su esplendor, su gloria. No podemos, porque si lo miramos, morimos. Tenemos el caso de Isaías, el profeta Isaías. En Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5, Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, vieron mis ojos al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime. Un poco más adelante dice, entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Ay de mí que soy hombre muerto. Es decir, no existe un hombre que pueda ver a Dios y que no se muera. Nadie puede ver el rostro de Dios en toda su divinidad, en toda su maravillosa esplendor y quedar con vida. Porque estamos viviendo en un cuerpo de carne. Tampoco podemos cumplir al pie de la letra los mandamientos del Señor, porque la ley de Dios es espiritual. Nosotros estamos viviendo en un cuerpo de carne, donde existe la ley del pecado. Entonces, para poder ir nosotros a la presencia del Señor y ver su rostro sin que moramos y podamos cumplir siempre al pie de la letra sus mandamientos, sin rebelarnos contra Dios, como ahora sí lo hacemos, porque esta ley del pecado se rebela contra los mandamientos del Señor. Hay veces yo tengo malos pensamientos, yo quiero amar al Señor, adorarlo, cumplir sus mandamientos, pero no puedo cumplirlo al pie de la letra. Entonces eso es una rebelión contra los mandamientos del Señor. No podemos, así como estamos, viviendo en un cuerpo de carne, los que hemos creído en Cristo, que Él ya nos salvó, nos dio la vida eterna cuando Él murió por nuestros pecados, ¿verdad? Lo creímos con todo el corazón. Nosotros no podemos ir a la presencia del Señor vestidos con este cuerpo de carne. Nuestras almas vestidas todavía con este cuerpo de carne. Este cuerpo de carne tiene que ser transformado para poder ver al Señor en toda su divinidad, en todo su maravilloso esplendor, en toda su magnificencia, tal como Él es, sin que nosotros muramos, y estando con Él poder siempre cumplir sus mandamientos. Al ser transformado nuestro cuerpo de carne a un cuerpo espiritual, como la ley es espiritual, ahora mi cuerpo espiritual va a poderle a mi alma hacerle cumplir todos los mandamientos del Señor. Yo cumpliré siempre, nunca infringiré. Como ahora lamentablemente en algunas ocasiones hago eso, pues yo infrinjo. Dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, que nunca infrinja la ley divina. En 1 de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley divina, la ley de los mandamientos del Señor, porque el pecado es infracción de la ley. En el original dice, todo aquel que comete pecado comete iniquidad, ¿ya? Ahora, teniendo bien claro esto, de que nosotros somos trino inicialmente, aquí estamos en inocencia, todavía no se ha desarrollado a plenitud la conciencia. Entonces, cuando pecamos siendo niños, no se aplica la condena, que es la muerte, ¿ya? La paga del pecado es muerte, de Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El alma que pecare, esa morirá. Ya, ese decreto condenatorio en el aspecto penal no es aplicable en los niñitos. Es por eso que el Señor dijo, de los tales es el reino de los cielos. O sea, un ser humano al morir siendo inocente, siendo niñito,
se va al cielo. Pero cuando yo cambio este estado, el ser humano ya deja el estado de niñez, ahora sí que Dios le empieza a tomar penalmente en cuenta sus pecados. Y al número uno, al primer pecado cometido, ya dejando el estado de niñez, de la larga lista de pecados que todos nosotros vamos a cometer hasta que nos muramos, el número uno, ahí Dios le toma en cuenta penalmente el pecado y la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. Pero se ejecuta inmediatamente sobre el espíritu. Entonces el ser humano muere espiritualmente. Queda alma y cuerpo. Entonces el ser humano entra en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu, después continúa con la muerte del cuerpo y el proceso de muerte va por el alma. Muere el espíritu, después morirá el cuerpo y después morirá el alma. Es el alma en lo que no tiene que morir, nunca. Cuando muere el espíritu, Dios tiene prometido el nuevo nacimiento espiritual, renacimiento espiritual, nacer de nuevo. Como se lo dijo el Señor a Nicodemo. Nicodemo, os es necesario nacer tu espíritu de nuevo, porque estaba muerto Nicodemo, porque ya él era un maestro en Israel, pero ya tenía una edad importante, ya había dejado hace mucho tiempo el estado de niñez. Aquí el ser humano, cruzando este umbral entre el estado de niñez y el estado de no niñez, aquí entra en muerte espiritual. Todos nosotros. Es por eso que Cristo le dice, os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua, Biblia, y del espíritu, que sea soplado por segunda vez aliento de vida para renacer el espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Después el Señor le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu, nacido de lo alto. Tal como el viento. Y sopló Dios en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Sopló el espíritu y el alma. Entonces el ser humano necesita el segundo soplo de Dios para que su espíritu vuelva a nacer. Bueno, entonces a partir de aquí, el ser humano que tiene el espíritu morando dentro, el espíritu muere. Entonces su cuerpo queda sin espíritu. Entonces queda propenso a ser habitación de huéspedes espirituales. Y esto es muy importante. Está propenso. No es que ocurra al 100%, sino que hay una inmensa factibilidad de que su cuerpo pueda ser habitación de espíritus inteligentes demoníacos. Muy poderoso, de daemon, ¿cierto? Como dice el griego, el idioma griego respecto de los demonios es daimon. A ver si lo puedo escribir. No hay dónde escribir acá, pero es así, es daimon. Daimon. Demonio. Ser espiritual poderoso e inteligente. Daemon. En el idioma griego. Son seres que son un misterio para nosotros, pero hay mucho de eso en la Escritura. Cuando Cristo vino al mundo, echó muchos espíritus inmundos, muchos demonios. Vamos a hablar de eso enseguida. Entonces, hay una cantidad de seres de esta naturaleza que son espíritus sin cuerpo. Y parece ser que ellos tuvieron un cuerpo inicialmente, pero ahora ellos necesitan habitar en un cuerpo, preponderantemente un cuerpo humano. Por eso es que es tan importante nacer de nuevo, porque al estar la persona, su cuerpo vacío del espíritu, en el cuerpo tiene que estar el alma y el espíritu. O sea, el alma está en el cuerpo, la persona tiene vida, el alma somos nosotros, pero al estar sin el espíritu, hay una factibilidad de que el cuerpo esté propenso a ser habitación de demonios. Habitación, o sea, los huéspedes que pueden entrar al cuerpo. Esto es muy importante de lo que estoy hablando. Ya, eso es por un lado. Ahora hablemos de estas puertas, digamos. La puerta estrecha es Cristo, para ir al cielo. Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo de irse al infierno. Juan capítulo 10, versículo 9. Aquí tenemos la puerta ancha, que permite ir al infierno. Permite ir al infierno. A esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco y aquí se ha lanzado al lago de fuego. O sea, aquí tenemos esta puerta, la vamos a llamar B, puerta B. La puerta ancha del camino ancho y espacioso, declinante rumbo a la perdición. Puerta B. Puerta de acceso al infierno. Esta es la puerta C, que es Cristo. La puerta de acceso al cielo, a la vida eterna. Y aquí tenemos una puerta de entrada.
desde la eternidad. Somos soplados desde la eternidad y entramos a este cuerpo, el alma y el espíritu, y vivimos mientras el cuerpo tiene vida. Mientras el cuerpo tiene vida, es el tiempo de la misericordia y de la gracia de Dios para entrar por la puerta estrecha y salvar el alma. La persona muere espiritualmente. Entonces tiene que ocurrir en él el arrepentimiento para reconocer que está muerto espiritualmente, su alma condenada a la muerte por haber pecado, y necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, lo necesita imperiosamente, y que su alma sea salva de irse al infierno. Y esto es neutral, esto siempre es lo mismo. En el cuerpo está la ley del pecado, esto no cambia. Esto puede ser mejorado en un proceso de santificación, ¿verdad? Que puede ser que es dinámico, que puede ser creciente o decreciente, dependiendo del mérito del alma ya salvada, ¿ya? Pero para eso está la disciplina, está la sangre de Cristo para limpiar los pecados de los salvados. Si no se quiere confesar los pecados, no quiere apartarse del pecado, viene la disciplina, las consecuencias, ya eso tiene arreglo. Pero el proceso de santificación es dinámico, significa que puede ser creciente o decreciente. Y a eso depende mucho de la obediencia del alma ya salvada. El alma salvada tiene vida eterna, inmortalidad, ¿ya? Inmortalidad mediante el Evangelio, mediante esta sustitución de condena, la muerte de Cristo en vez de nosotros por los pecados de nosotros, los pecados de nuestras almas. Pero las consecuencias por pecar vienen siempre. Entonces, este cuerpo tiene que ser sometido, ¿verdad? Someter la carne, no dar lugar a la carne. Porque si no, se vienen consecuencias muy malas para la vida del salvado, aquí en la tierra, y que traerán consecuencias en el cielo, en el tribunal de Cristo. Pero ya ese es otro tema. O sea, esto es más o menos neutral, no cambia mucho. Lo que cambia sustancialmente es el espíritu y la condición del espíritu y del alma, la condición. Porque aquí, en este camino ancho, el alma, la persona, está muerta espiritualmente. Entonces su cuerpo está propenso a ser habitación de demonios, así de fuerte, así de simple. Ahora, la persona entró en muerte espiritual, no se quiso percibir así, no se arrepintió de su condición, luego le alcanza la muerte del cuerpo, ¿cierto? Muere el cuerpo, murió el espíritu, murió el cuerpo, nunca nació de nuevo, y ahora, lamentablemente, ¿cómo lo hago? El café, a ver, el color café se me desvirtuó. Acá. Entonces la persona nunca se arrepintió. Arrepentimiento es un cambio de mente para reconocer en el estado en que se encuentra el ser humano. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces la persona no se percibió como estaba, no hizo caso de su condición, estaba muerto espiritualmente, y ahora le sorprende la muerte física, muere el cuerpo. Entonces murió el espíritu, murió el cuerpo. Murió el espíritu, murió el cuerpo, y ahora tiene que morir el alma. En cambio, la persona que entra en muerte espiritual, como yo un día morí espiritualmente, como todos, morí espiritualmente. Un día yo me detuve y me apercibí cómo estaba. O sea, me arrepentí, hice el cambio de mente, me di cuenta, gracias a la palabra de Dios que me transformó mi mente, me di cuenta en el estado en que estaba. Espiritualmente estaba muerto. Moralmente corrompido, eso es neutral, eso siempre va a ser. Y judicialmente, mi alma condenada a ir al infierno, esperar el tormento del juicio y ser lanzado a la muerte eterna, al lago de fuego. Entonces me arrepentí, me reconocí en los tres estados en que estaba. Y en ese estado creí con fe en la sustitución de condena, que Cristo me sustituyó la condena, me dio la vida eterna a mi alma, la inmortalidad, mediante el Evangelio, ¿verdad? Como dice, pero manifestada ahora la gracia, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad para el alma mediante el Evangelio, ¿ya? Según de Timoteo 1:10. Y ahora los salvados, los poquitos que hemos sido salvos, es decir, los genuinos salvados son los colados de estos pocos, ¿ah? Que hayan la puerta estrecha. De estos pocos que hayan, los colados aquí en la puerta somos los que hemos entrado, ¿ah? Por la puerta estrecha, los filtrados de esos pocos, los que procedimos de los pocos que hallaron la puerta. En definitiva, es una cantidad menor a esos pocos que hallaron la puerta estrecha. Los genuinos y verdaderos salvados es una cantidad menor
a esos pocos que hallaron la puerta estrecha. Lamentablemente es así. Recordemos Hebreos 4, versículo 1 al 3. A ellos no les aprovechó el haber oído el Evangelio, la buena nueva, el haber sido evangelizados, ¿ya? Por no ir acompañado de fe en los que oyeron en el Evangelio. No, lo creyeron, pero sin fe. Es por eso que en 2 Corintios 13:5 hay una exhortación a los cristianos que estaban en Corinto, de parte del apóstol Pablo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Porque aquí Jesucristo está en cada uno de ellos. Ha sido sumergido por el Espíritu Santo, ¿cierto? El bautismo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo ha sido sumergido dentro de ellos. En Romanos 8, versículo 9 dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, dice el apóstol, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Entonces, la fe permite que Dios sumerja al Espíritu Santo. Fe en la inmortalidad. ¿Y cómo se prueba esta inmortalidad? Bueno, aplicando lo que dice 1 Corintios 10:23. La vida eterna, la inmortalidad se prueba así, que todo me es lícito. Penalmente, judicialmente, todo me es lícito. O sea que yo puedo matar, robar, fornicar. Así se prueba la vida eterna. A ver, la inmortalidad. ¿Cómo se prueba la inmortalidad? ¿Qué es lo que es inmortalidad? Que nada me puede matar. Nada. Soy inmortal. Inmortal. Nada me puede matar. Probemos. Pues, tírate un balazo, un cuchillazo, un veneno. Soy inmortal, no puedo morir. Soy inmortal. El resultado de que Cristo haya muerto por mis pecados es que me ha dado inmortalidad. Mediante el Evangelio, inmortalidad para mi alma. Probemos la inmortalidad. Probemos. Como yo soy ingeniero, cuando a nosotros nos piden calcular un puente, desarrollar un puente, construir un puente que resista 40 toneladas, primero yo, junto con otros colegas, cuando ganamos la licitación, empezamos a construir un puente a escala, en forma de probeta, en las mismas condiciones después de la escala real. Y lo sometemos a las cargas, ¿verdad? Empezamos a someterlo para que resista la carga que ha sido solicitada, que resista el puente. Y probamos el puente, le damos 20 toneladas, 30, 35, tiene que resistir 40. Y cuando están las 38 cargas que está aplicándosele a la probeta, empezamos a transpirar del estrés, ¿verdad? Dios permita que aguante. Y empezamos, porque estamos probando, a ver si es verdad que resiste las 40 toneladas. Entonces estamos probando, y cuando llegamos a las 39 toneladas, estamos transpirados del estrés. Estamos diciendo, Dios permita que hayan sido correctos los cálculos. Y cuando se aplican los 40 toneladas de peso a la probeta, decimos, lo logramos. Y tenemos que darle un porcentaje de fallo, un porcentaje de error, ¿ya? Un más menos. Entonces le damos un más menos 3. 40 toneladas más menos 3, entonces le tenemos que aplicar una tonelada más, 41, 42 toneladas, y cuando están las 43 toneladas estamos totalmente bañados en transpiración porque nos ponemos muy nerviosos. Pero los resultados, el cálculo fue bueno, entonces ahora en las mismas condiciones de esa probeta hacemos el puente en escala real, ¿ya? Pero primero tenemos que probar. Ahora, ¿cómo se prueba la inmortalidad? Bueno, yo puedo matar, robar, fornicar, deleitarme en el pecado, fornicar, deleitarme, volver a fornicar, volver a mentir, volver a robar, y mi alma es inmortal. En 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica, ¿verdad? Porque hay consecuencias por pecar, pero que ya no son de carácter penal. Pena de muerte para el alma, nunca más. Cristo nos sustituyó la condena, Él experimentó esta pena de muerte contra el alma. ¿Ya? Yo ya lo he explicado, el Evangelio dice que Cristo murió la misma muerte que tenían que morir nuestras almas. Para que nuestras almas no muriesen por causa de nuestros pecados le fueron cargados a Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 de Pedro 2:24, y la sentencia contra el pecado, que es la muerte del alma, el alma que pecare esa morirá, la condena penal, fue sobre Cristo, ya nunca más sobre nosotros. Ya pagó completamente la deuda que teníamos que pagar nosotros, que era la muerte de nuestra alma. Entonces nosotros ya entramos a la vida eterna. Usted me puede creer que hay personas que son cristianas, que dicen que la salvación
¿Realmente es vida eterna? Sí, es vida eterna, es inmortalidad. De hecho, hay mucha gente que me escucha a mí cuando yo predico el verdadero evangelio, y ellos dicen, nosotros no podemos cumplir la ley. Pecar es infringir la ley, así que no podemos evitar pecar. No, si nadie puede cumplir la ley. La salvación no es por obras, no es por obras, es por la fe, perfecto. Así que si nosotros pecamos, confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo los limpia y nos vamos a la vida eterna. No, tenemos vida eterna. Son personas que dicen que ellos también dicen que son salvos. Pero basta que uno les pregunta, ¿y qué pasa si usted es tibio? Ah, entonces no. ¿Y por qué? Porque en Apocalipsis 3:16 dice, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, si yo soy tibio, o sea, si yo no me vuelvo fervoroso, sino que me quedo como un tibio, entonces el Señor me vomita de su boca y me voy al infierno. Entonces usted tendría que dejar la tibieza. Sí. O sea que aparte de que Cristo dice que ya pagó toda la deuda y nos dio inmortalidad a nuestras almas, vida eterna, si usted es tibio, igual se va al infierno. Sí. No, si la salvación no se pierde. Bueno, entonces, ¿cómo? Si yo me arrepiento y creo en el Evangelio, entro por la puerta estrecha, Dios me hace entrar, me hace renacer mi espíritu y me sella con el Espíritu Santo hasta la redención. Sí, pero si usted es tibio, se va al infierno. Porque son personas que dicen creer, pero todavía tienen un sesgo de incerteza, de incertidumbre. Y ese fatal sesgo de incerteza, y resulta que fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1, pero ellos han creído, pero con un sesgo de incertidumbre, de incerteza. O sea, no hay fe. Hay creer, eso sí, hay ese creer en el Evangelio, creer en la salvación de Cristo, pero no con fe. Entonces ese sesgo de incerteza les hace tomar ciertos pasajes de la Escritura que no tienen nada que ver con la condenación, nada que ver. Pero ellos dicen que sí, que tienen que ver. Apocalipsis 3:16, Hebreos 12:14, Mateo 24:13, Hebreos 2:3 y un cuanto hay de pasajes que ellos le dan la connotación de que eso es condenación. O sea que uno tiene que perseverar, que uno tiene que dejar la tibieza, que uno tiene que cuidar la salvación porque se puede perder supuestamente, que uno tiene que seguir haciendo. No han entrado al reposo, están procurando entrar. Nosotros los que hemos creído entramos al reposo, ya no tenemos que hacer nada más, reposar, cero actividad. Entonces, bien, lamentablemente, cuando el Señor dice, no todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Y yo les declararé al fuego eterno, malditos. Nunca os conocí, hacedores de maldad, al fuego eterno. ¿Y por qué estas personas eran obradores de maldad si ellos estaban guardando santidad, dejando el pecado, viviendo una vida en santidad? Lo estaban haciendo para poder entrar. Porque no creyeron que Cristo les abrió la puerta para entrar gratuitamente por la fe en lo que ya Cristo consumó. Ellos estaban entrando por sus méritos. Y le estaban diciendo al resto de la gente, por eso que son obradores de iniquidad, le estaban diciendo que la salvación del infierno era por lo que Cristo hizo en la cruz, más lo que ellos tenían que hacer y dejar de hacer. Porque si ellos, aparte de lo que Cristo hizo en la cruz, que es vida eterna, inmortalidad para nosotros, aparte de eso, si yo no hago o no dejo de hacer, igualmente voy al infierno. Si yo no dejo la tibieza, me voy al infierno. Entonces habría que explicar qué es lo que es ser tibio. ¿Quién está hablándole a los tibios? Le está hablando al Señor. Resulta que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. A los cuales les está hablando son personas nacidas de nuevo, son parte de su iglesia, de la iglesia séptima. Al final el Señor le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues fervoroso, sé pues celoso, ten fervor. Y reconócete que eres un tibio, arrepiéntete. Arrepiéntete, sé fervoroso, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿A quién le está hablando el Señor? A los tibios. Dios no le puede hablar a los muertos. A los muertos espirituales no pueden oír lo que Dios le habla a los vivos. Recordemos que en Ezequiel 44:23 hay una palabra del Señor para los siervos del Señor. Los siervos del Señor enseñarán a mi pueblo, a la iglesia, a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Entonces,
el Espíritu Santo, a través de los apóstoles, doctrina a la iglesia para santificación de la iglesia. Y luego es el Evangelio predicado para que al creerlo con fe haya justificación. Pero no se debe tomar doctrina para santificación de la iglesia junto con el Evangelio para la justificación por la fe en el Evangelio y haya salvación de los injustos, de los profanos. No se puede mezclar y predicárselo a los profanos, a los que no han sido salvos. O sea, predicarle el Evangelio para justificación y doctrina para santificación, porque ellos van a creer que la salvación es por la justificación y por la santificación. Y no, la santificación es para los que ya son salvos, no para los que no han sido salvos. Tal vez no se entiende lo que estoy diciendo. Y eso es lo que hacen todas las religiones. Las religiones dicen, Cristo te salvó, pero deja el pecado. ¿Y qué pasa si yo no dejo el pecado? Te vas al infierno. No, Cristo nos salvó y punto. Entra por lo que ya Cristo hizo por ti. Te pagó toda la deuda. Entra por la fe, sin que hagas o dejes de hacer. Pero la religión dice, sí, pero si eres tibio, te vas al infierno. Entonces ellos homologan esa expresión, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, la homologan con condenación, porque no han creído con todo el corazón que ya Cristo nos dio la inmortalidad cuando Él murió por nuestros pecados. Bueno, pero estamos hablando del salvado, el santo, el limpio. Un día yo morí espiritualmente, quedé muerto espiritualmente, pero un día me arrepentí. Dios me hizo renacer mi espíritu, nací de nuevo, me hizo entrar por Cristo, pasé de muerte a vida espiritual, de muerto espiritual a nacido de nuevo espiritualmente, y ahora Dios me selló con su Santo Espíritu, y tengo inmortalidad para mi alma, vida eterna. Murió mi espíritu, pero me lo hizo renacer de nuevo el Señor, que se quedé con espíritu nacido de nuevo. Morirá mi cuerpo, si es que Cristo no viene pronto a buscar la iglesia. Murió mi espíritu, murió mi cuerpo, pero mi alma nunca morirá. De eso se trata, de que el alma nunca muera en ningún momento de su existencia, nunca entre en muerte. Mi alma entrará en vida, a la vida eterna, en existencia eterna, en estado de vida. Pero la gente que no entra por Cristo, muere su espíritu, después muere su cuerpo y finalmente morirá su alma en el lago de fuego. Bien, lo importante de la demonología, de los demonios, de los espíritus inmundos, es que toda persona que no ha nacido de nuevo, su cuerpo es propenso a ser habitación de demonios. Así de simple. Ahora, respecto de estos flujos, ¿verdad? A ver, aquí el cuadro tiene, yo le puse una letra A, entrada, una entrada de la gente a este mundo, una salida a la vida eterna, letra C de la puerta está vinculada con la letra C, o puerta C, y esta puerta ancha, puerta B, salida a la eternidad en estado de desamparo eterno, al infierno. ¿Ya? Ahora, usando lenguaje matemático, tenemos la expresión la razón, que no tiene que ver con tener razón, sino que la razón, que es una relación binaria entre magnitudes, determina la proporcionalidad. La proporcionalidad. Se expresa como A es a B. A es a B o A es a C. Proporcionalidad. Hay un flujo que entra y un flujo que sale. Un flujo que entra y un flujo que sale a la eternidad o entra a la vida eterna. Entonces, para calcular caudales, entonces en mecánica de fluidos, y como soy ingeniero mecánico, nosotros usamos esta proporcionalidad, la razón del flujo entre A y C o entre A y B. Entonces, puede expresarse como la fracción, ¿ya? Una fracción entre A dividido por B, para hallar la proporcionalidad, el cociente. En mecánica de fluidos se calcula la razón entre flujo entrante y flujo saliente. Por ejemplo, entre el año pasado y este año, por dar un ejemplo ficticio. Calculemos el flujo o la razón. Ya, hablando de esto, de la entrada y la salida. Suponiendo que la entrada la dejamos nosotros constante, 10.000 almas humanas entrando a este mundo, constante cada año, suponiendo para efecto del ejercicio matemático nada más. Entonces A lo dejamos constante, 10.000. Esto solamente es un ejercicio muy burdo, pero para poder entender un poco.
lo que quiero decir respecto de cómo se ha ido sembrando la oscuridad en el mundo. La razón del flujo entre A y C. C dividido por A. Si A es constante, 10.000, siempre es constante, siempre es la misma, ¿ya? Y el año pasado C fue 100. C fue 100. 10.000 entraron. Y entraron por la puerta estrecha 100. En función de que entraron 10.000 al mundo. Entonces, la razón es 0,01. 0,01%. Ahora, este año, si eso fue el año pasado, este año, ahora C no es 100, sino que C es 10, una cantidad menor. Entonces, la razón es 0,001%. Esa es la razón de flujo. Ahora, la razón del flujo entre A y B. Entre A y B, la puerta ancha que va rumbo al infierno. El año pasado B fue 9.900. La razón B dividido por A es 0,99%. 0,99%. Bastante alta. Y este año B, bueno, fue 9.990. Entonces esto implica que la razón de flujo B dividido en A es 0,9999%. O sea, casi el 100%. Entonces, ¿qué podemos medir nosotros? Que la razón de flujo es negativa para los que entran por la puerta estrecha. O sea, la cantidad que entra por aquí va entrando por acá en una cantidad muy menor. Pero a medida que transcurre el tiempo, esta cantidad es mucho menor. Para la entrada al infierno por la puerta B, inicialmente la entrada es bastante mayor. Pero a medida que transcurre el tiempo, es mucho más mayor todavía. O sea, la razón de flujo aumenta acá. Hay más flujo al infierno en función de la entrada. 10.000. Entonces van entrando cerca de 10.000 al infierno. Ahora volvemos a medir y ya prácticamente son los mismos que han entrado, los mismos que salen al infierno. Y es una cantidad muy, muy minoritaria los que logran entrar a la vida eterna. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿ha notado usted, ha sentido usted que el ambiente espiritual en el mundo que nos rodea, cada vez está más cargado de malas vibras, está como más oscurecido, como que hay más maldad que antes? Como que antes la gente vivía sin tantas cargas, más feliz. Como que ahora hay mucha más opresión, mucha más preocupación, las caras son más largas, no hay tanta alegría como se vivía en los años 80, en los años 70, 60. Como que la sociedad en que vivíamos antes, en los años 2000, 90, los años 80, 70, 60, era mejor que ahora. O estaba menos oprimida, por decirlo así. ¿Lo ha notado usted? ¿Lo ha notado usted? ¿Ha podido notar esa diferencia? Como que ahora hay una carga espiritual mucho más asentada, pero esa carga espiritual es maligna. Es maligna. Bueno, ¿a qué se debe eso? Ya, hablemos un poco de Mateo capítulo 4, versículo 16. El Señor dice algo relativo a lo que estaba escrito en el libro del profeta Isaías. El profeta Isaías, los capítulos del profeta Isaías fueron escritos unos 900 años antes de que Cristo viniese al mundo. 900 años antes. En Isaías capítulo 9, versículo 2, leemos: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. Ahora, 900 años después, transcurrió mucho tiempo, vino Cristo al mundo. Y Cristo está hablando en Mateo 4, versículo 16. Mateo 4, versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Primero el pueblo que andaba. Ahora el pueblo estaba asentado en tinieblas. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Andaba, por lo menos andaba. Pero ahora cuando vino Cristo, había transcurrido 900 años, ahora ya el pueblo no andaba en luz, estaba sentado en tinieblas.
El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A ver, voy a anotar. ¿Dónde puedo borrar acá? No quiero borrar nada de lo que está acá porque es tan valioso lo que está escrito acá. Vamos a borrar un poco aquí, ¿ya? Entonces, estos pasajes son muy importantes porque el Señor está advirtiendo un efecto entrópico. El segundo principio de la termodinámica dice que cuando transcurre el tiempo, todo empeora. Todo se va deteniendo, todo se va oxidando, todo va muriendo, todo se va envejeciendo. De un punto A a un punto B, transcurre tiempo y todo se oxida, todo se envejece. El movimiento se va deteniendo, la energía se va perdiendo. A medida que transcurre el tiempo. Es la segunda ley de la termodinámica, el principio entrópico. Todo va empeorando. Eso es lo que nos dice la ley de la termodinámica, la segunda ley, principio de entropía. Ahora, tenemos nosotros Mateo 4:16. Mateo capítulo 4, versículo 16. Y tenemos Isaías 9. Isaías capítulo 9. Se me olvidó el versículo. Versículo 2. Entonces, el pueblo que andaba 900 años antes que Cristo viniese al mundo, que andaba en tinieblas, vio gran luz. Andaba, por lo menos andaba. Pero cuando vino Cristo, Cristo hace referencia a Isaías 9:2, a lo que estaba escrito en Isaías 9:2, y dice, el pueblo asentado, ya estaba detenido ya, como que la carga demoníaca había ganado más terreno en el mundo, ¿verdad? Ya, entonces, hablemos entonces de la lucha entre el bien y el mal. Hablemos de los demonios, hablemos de los espíritus inmundos, de los daimon, ¿cierto? Seres inteligentes y poderosos, que son invisibles, pero que existen en el mundo. Yo siempre me preguntaba cuando yo oía a mi abuela Teresa, a mi abuelo Raúl hablarme de la palabra del Señor y leía la Biblia, yo siempre me preguntaba, ¿por qué cuando vino Cristo al mundo había tantos demonios? El Señor pasaba echando espíritus inmundos, tenía lucha con los demonios, los endemoniados gadarenos, tenían legiones de demonios metidos dentro del cuerpo. Bueno, ¿y por qué ahora ya eso no ocurre? Y la verdad es que sí, sigue ocurriendo igual. La cantidad es constante de estos seres espirituales. Es constante. Salen y entran en los cuerpos de las personas. Y siempre necesitan habitar en cuerpos de personas. En Mateo capítulo 12, versículo 43, es el mismo Señor Jesucristo el que dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando dónde morar. Y no encontrando lugares secos, él dice, volveré a mi casa. ¿De dónde salió el espíritu inmundo? De un hombre. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando dónde morar. Y no encontrando, dice, volveré a mi casa. Y cuando vuelve a la casa, al cuerpo donde salió, su casa la halla ordenada, limpia y vacía. Sigue muerto espiritualmente el ser humano, ese hombre respecto al cual el demonio salió. Ahora la pregunta es, ¿cuándo entró? ¿Cuándo entró el demonio, el espíritu inmundo, dentro de ese hombre? Porque el Señor está diciendo en Mateo 12:43, Mateo capítulo 12, versículo 43. A ver, Mateo 12:43. En adelante, ¿verdad? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando dónde morar. Y no encontrando lugar seco donde morar, dice, volveré a mi casa. Y cuando la halla la casa, para entrar por ella la encuentra limpia, ordenada y vacía. O sea que el ser humano sigue muerto espiritualmente, no ha nacido de nuevo. Ya, eso es Mateo 12:43. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo entró? Entonces vamos a Marcos capítulo 14, o sea, Marcos 9, versículos 14 al 23. ¿Cuándo entró? Entonces vamos a Marcos,
el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Capítulo 9, versículo 14 al 23. Marcos 9, 14 al 23. Para poder responder esta pregunta. ¿Cuándo el espíritu inmundo entró? Voy a tomar un poco de café. Marcos capítulo 9, versículo 14 al 23. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó el Señor a donde estaban los discípulos, porque el Señor venía descendiendo del monte de la Transfiguración, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole al Señor, se asombró. Y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? O sea, ¿qué disputan con mis discípulos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, tiene un espíritu mudo. Y a ese es un ser inteligente, un espíritu inmundo, un demonio. El cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo a sus discípulos, el Señor le dijo a los discípulos de él, ¡oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Hasta ahí. Desde niño. Cuando el ser humano entra en muerte, en el proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu, el cuerpo queda sin espíritu, ¿verdad? Y el cuerpo está propenso a ser habitación de demonios. Así de simple. Ahora, usted piensa que la gente que usted con la cual conversa, con la cual usted se relaciona en el trabajo, cuando va al supermercado, no tienen espíritu inmundo, no tienen demonios, no tienen seres inteligentes. Miren, aspectos como la bipolaridad, por ejemplo, los cambios bruscos de humor, impulsos sexuales intensos, desmedidos, impulsos sexuales un poco ya cayendo en la inmoralidad, en la depravación. Estados depresivos, estados muy depresivos. Respecto a esos impulsos sexuales desmedidos, muy intensos, se caen las perversiones sexuales, por ejemplo. O también, por ejemplo, crisis de pánico o esquizofrenia en algunas personas. La esquizofrenia, la paranoia, ideas preconcebidas que no surgen de la persona, sino que parece que son puestas por entes. Algo se me vino a la cabeza, una idea de matar, de yo matar a alguien, o de suicidarme, me quiero suicidar, un estado muy depresivo, deseos de matar o suicidarse, ideas preconcebidas, estas perversiones sexuales que vienen intensamente en una persona. Hay mucho de eso en el mundo. ¿Ustedes piensan que eso es porque sí? Por eso que el Señor dijo, os es necesario nacer de nuevo. Os es extremadamente necesario que sus espíritus que están muertos, yo se los haga nacer de nuevo. Ahora, en Mateo capítulo 12, versículo 43, el Señor dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando dónde morar. A propósito de la mayor carga espiritual que ahora vemos nosotros en este mundo, no como antes, porque ustedes no me pueden decir que la gente que vivía en los años 80, en los años 90, o incluso en los años 40 y 50, la forma de vivir era, digamos, la misma forma de vivir en sociedad que hoy en día. Nadie puede negar que ha avanzado mucho más la depravación, la degeneración, la falta de cariño, la falta de vivir una vida más alegre, se ha perdido la alegría en los rostros de las personas, hay muchas más amenazas, hay mucho más corrupción política, ha avanzado mucho más la maldad. ¿Y a qué se debe eso? Yo digo que eso se debe a una mayor carga demoníaca en la atmósfera del mundo, dentro del medio donde nosotros vivimos. Ahora,
En Lucas capítulo 11, versículo 14, estaba Jesús echando fuera un demonio. Lucas 11, 14. Ahí la palabra es, demonio es oa, a ver, lo voy a tratar de parafrasear, es ro, a, i, mu, o, v corta, i, o, v corta. Roainoumo, demonio. Así se puede leer más o menos al castellano. Estoy citando cómo está escrito en el idioma griego antiguo con el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Ahora, en Mateo 12:43, cuando el Señor dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, esa palabra espíritu inmundo se lee neuma, pi, epsilon, mu, a, moa, neuma. Y la palabra inmundo es akaropto, neumacaropto, espíritu inmundo. Ese es en el pasaje de Mateo capítulo 12, versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. En Lucas 11:14 leemos, y estaba Jesús echando fuera un demonio, y esa palabra es rainouo, se escribe diferente. Pero son dos entidades de carácter espiritual malignas, seres muy poderosos e inteligentes. Ya, tenemos esta presencia del mal, pero invisible. En 2 Corintios 4:18 tenemos nosotros la palabra del Señor a la iglesia, el apóstol Pablo diciendo a los corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven, el cuerpo se ve, son temporales, el cuerpo es temporal. Mas las que no se ven son eternas. Estos espíritus malignos, tienen eternidad. El lago de fuego fue creado para Satanás y sus ángeles, no para las almas humanas. Lamentablemente, las almas humanas, por no arrepentirse y no creer en el Evangelio, irán al infierno a esperar en tormento el juicio y serán lanzados al lago de fuego, al fuego eterno, que fue preparado para Satanás y sus ángeles, no para los seres humanos. Pero lamentablemente, no hay otra forma en que penalmente el pecado se condene, sino con la muerte del alma. Fue el alma de Cristo la que pagó, en vez de nosotros, en vez de nuestras almas. Y si la persona no lo cree, entonces ella tendrá que pagar con la propia muerte de su alma. En Juan 8:24 el Señor advierte a los incrédulos, a su poderosa salvación, a la salvación tan grande de Cristo. Cristo dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O los pagas tú, o los pago yo. Pero todos los pecados se pagan penalmente con la muerte del alma. Cada uno de ellos. O los pagarás tú, o ahora crees que yo te los pagué. Y no hay más, no hay ninguna opción intermedia. No hay tal cosa como que me los paga un poquito Cristo y un poquito los pago yo. O los pagas tú o los paga Cristo. Si los paga Cristo te salvó. Si los pagas tú, vas al lago de fuego. Y no hay más. Porque no hay ninguna otra manera en que penalmente el pecado se condene, sino con la muerte del alma. Y fue el alma de Cristo la que sustituyó vuestra alma penalmente, en un juicio de condenación por todos nuestros pecados. El Evangelio dice así, dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, del 1 al 5. Y de esa manera nos salvó el alma, nos dio la vida eterna, la inmortalidad, que era la promesa que Él nos hizo, ¿verdad? 1 Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y en Juan 19:30, Cristo exclamó a gran voz, consumado es, la promesa que Él nos hizo. Listo. Ahora tienes que creerlo con todo tu corazón, que cuando Cristo murió por tus pecados, te ha dado la vida eterna. Vida eterna significa siempre existir en estado de vida. ¿Y qué pasa si yo soy tibio? Siempre existe ese estado de vida. ¿Y qué pasa si yo no persevero? Siempre existe ese estado de vida. Siempre, siempre. A mayor ahondamiento. Cuando tú entras por Cristo, por la puerta estrecha, aquí Dios te hace renacer de nuevo y te sella con el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Y qué pasa si yo soy tibio? Soy sellado con el Espíritu Santo hasta la redención. ¿Y qué pasa si yo no guardo santidad? He sido sellado con el Espíritu Santo hasta la redención. ¿Qué pasa si yo no persevero? He sido sellado con el Espíritu Santo hasta la redención. ¿Qué pasa si yo me deleito en el pecado? He sido sellado con el Espíritu Santo hasta la redención. ¿Qué parte de haber sido sellado con el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión de nosotros, hasta la redención de nuestros cuerpos, no has entendido? Lo que pasa es que no lo puedes creer porque no lo has creído con fe. No te alcanza tu creer para ser añadida fe a tu creer.
No es de todo la fe. Según de Tesalonicenses 2:3, porque no es de todo la fe. Para que seamos librados de hombres malos y perversos, porque no es de todo la fe. Volvamos al tema de los espíritus inmundos. Conforme va pasando el tiempo, la razón entre los que entran y los que salen al infierno es mucho más grande. Y la razón entre los que entran a este mundo y los que entran por la puerta estrecha a la vida eterna es cada vez menor. Y eso afecta el equilibrio espiritual. Desde el huerto del Edén se manifiesta la serpiente, Satanás. Y desde ahí siempre ha existido la lucha entre el bien y el mal, aquí en la tierra por lo menos, porque en la eternidad Satanás se rebeló contra Dios. Pero aquí en la tierra siempre ha existido la lucha entre el bien y el mal. El que lidera el bien es el Trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sus ángeles que son los ángeles del Señor, y su iglesia, los que son de Cristo. La parte del mal, los que lideran el mal son Satanás, ángeles que fueron creados por el Señor, pero que se rebelaron contra el Señor siguiendo a Satanás en la rebelión contra el Creador, ángeles caídos, espíritu inmundo y todos los seres humanos que no son de Cristo. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces ya no hay neutralidad. No hay tal cosa como que yo soy neutro, no soy ni del bien ni del mal, no. O eres del bien o eres del mal. No hay neutralidad. O has sido salvo del infierno y Cristo muere en ti, o todavía no. Entonces tú estás en el reino de las tinieblas. No has sido transportado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estás tú?, le dijo el Señor a Adán cuando Adán pecó. ¿Dónde estás tú? Y Adán empezó a evadir la voz que le llamaba. La misma pregunta es para usted. En este cuadro, ¿dónde está usted? ¿Todavía usted se encuentra caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición? ¿O un día entró por Cristo al camino angosto que va a la vida y se encuentra aquí ahora, en el camino angosto? ¿Dónde está usted? ¿Dónde estás tú?, le dijo Dios a Adán. Adán comió del fruto y entró en muerte. Dios le dijo en Génesis 2:16 a Adán, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, de la sabiduría, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió espiritualmente. Siguió vivo físicamente, con su alma viva, pero muerto espiritualmente. El mismo día que Adán comió, murió. Y al morir espiritualmente empezó a evadir al Señor. El ser humano muerto espiritualmente evade la voz del Señor. Y Cristo dice a los muertos espirituales, entrad. Y se entra estando muerto. El apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso, a los ya nacidos de nuevo y sellados con el Espíritu Santo, por haberse arrepentido y haber creído con fe en el Evangelio, le dice a los efesios, y él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Después a los colosenses también, a los salvados de Colosas, el apóstol Pablo dice lo mismo. Y a vosotros, colosenses, y a vosotros estando muertos en pecados, espiritualmente, Cristo dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta de los decretos que acusa y que exige la muerte del alma que peca, anulada, anulando el acta de los decretos. La ley divina, que cuando la infringimos, estando vigente penalmente, nos condena penalmente a la muerte del alma, abolida. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. En el aspecto penal de la ley, abolida. Cristo dijo en Mateo 5, versículos 17 al 18, no penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a completar. Porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Evidentemente que en las Biblias católicas dice diferente, ¿verdad? No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Ya, eso está mal traducido. En el original griego dice, en el idioma original griego con el cual fue escrito el Nuevo Testamento, Cristo dice, no penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a completar. Cuando Cristo dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo, que hará expuesto al juicio, ahí está completando la ley. Cuando dice, más yo digo,
Mateo 5, 21. Mateo 5, 27. Oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Mas yo digo, ahí está completando la ley. Mas yo digo que cualquiera que mirar a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, que esto le vino a subir el alto estándar de exigencia moral, que para el hombre es inalcanzable de poderlo cumplir, lo vino a dejar más inalcanzable. Es que la ley ha sido dada para el conocimiento del pecado, Romanos 3:20, y para guiar al pecador, que por haber pecado su alma quedó condenada a la muerte, a Cristo. Gálatas 3:24, de modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe en lo que Cristo consumó. Murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros. Creyendo que hemos sido completamente sustituidos penalmente, toda nuestra vida terrenal, que no hay ningún pecado que nosotros los cometamos hasta que nos muramos, porque todos los pecados que nosotros los vamos a cometer hasta que muramos, le fueron todos cargados a Cristo en la cruz, y por ninguno de ellos, que ahora cuando los volvamos a cometer, tengamos que ser vueltos a condenar, por ninguno de ellos, creyendo eso, con todo el corazón, entramos. Porque ese ha sido el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados, la inimputabilidad penal al alma pecadora. No hay ningún pecado que nos pueda condenar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto y final. Lo que sigue, por los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, eso no existe en el original. En el versículo 1. Fue agregado al ser copiado del versículo 4. El versículo 4 es el resultado de haber sido salvado. Porque cuando la persona es salva del infierno, el Espíritu Santo viene a morar dentro de él y la persona anda por el Espíritu, ya no anda por la carne, bien que seguirá cometiendo pecado. El salmista David tenía el Espíritu Santo y en el Salmo 51 él pide que no le sea quitado, no me quites de mí el Santo Espíritu, porque había cometido muchos pecados. Tenía muy contristado el Espíritu Santo. Vuélveme el gozo de tu salvación, Salmo 51. No significa que una persona que anda por el Espíritu ya no peca más. Todo lo contrario, el Espíritu le convence que es un pecador. Y cuando peca, se contrista el Espíritu Santo dentro de él. No sale nunca más porque ha sido sellado con él, tiene vida eterna. Bueno, en el caso de la carga espiritual, en Mateo capítulo 12, versículo 43, el Señor dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando dónde morar. Y no hallando dónde morar, dice, volveré a mi casa. O sea, volveré a esta casa, a este cuerpo, que ahora, ¿qué pasó con este cuerpo? La pregunta es, ¿cuándo entró el espíritu inmundo a morar? Desde la niñez. ¿Cuándo entró desde la niñez? ¿Y por qué salió cuando el espíritu inmundo sale del hombre? ¿Por qué sale? Porque hay una especie de santificación en la persona. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 17, versículo 17, Juan capítulo 17, versículo 17, dice el Señor, dice, santifícalos en la verdad, la palabra tuya es verdad. Bueno, nuestros autores católicos escriben, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero el original dice, es parecido, santifícalos en la verdad, la palabra tuya es verdad. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas de este mundo, que están cargadas con espíritu inmundo, maligno, oyen la palabra del Señor, producto de que alguien se las predica? Hay una especie de santificación parcial, porque no es suficiente. O sea, los espíritus malignos que están dentro, al oír palabra del Señor, al oír la Biblia, que es predicada por personas que son del Señor, se supone, porque también la Biblia es predicada por personas que están procurando ser salvas porque no han entrado a la salvación todavía. Dentro del mundo cristiano hay personas que predican la palabra. Hay pastores, hay escatólogos, hay personas que son ministros de la Escritura, pero que muchos de ellos no son salvos todavía. No, son falsos cristianos. Pero ellos predican, entonces hay una especie de santificación parcial. La gente del mundo escuchan palabra del Señor, el maná del cielo. Entonces hay una especie de santificación parcial, no total. La persona empieza a santificarse, entonces por causa de ello muchas veces los demonios salen, los espíritus inmundos salen del hombre. Pero el hombre sigue muerto espiritualmente. No ha nacido de nuevo. La casa sigue vacía. El cuerpo sigue vacío. Sigue siendo propenso
su cuerpo a ser habitación de espíritus inteligentes poderosos, de daemon, ¿cierto? Daemon, o de demonio o espíritu inmundo. Ahora, predicar la Biblia a las gentes de este mundo santifica parcialmente, ¿ya? Ya cité Juan capítulo 17, versículo 17. O sea, cuando las gentes que son cristianas no salvas del infierno, a la gente le predican doctrina, Biblia, varios versículos de la Escritura, enseñanzas doctrinales, como que la gente se santifica parcialmente y los demonios salen de ellos, pero por un tiempo. No es suficiente para que nunca más vuelvan a entrar. No es suficiente. Porque para que ya la persona quede asegurada en ella que nunca más un demonio entre, primero tiene que él nacer de nuevo, Dios le tiene que hacer nacer su espíritu, y luego tiene que entrar Cristo a morar dentro, sellado con él. Entonces ahí la casa queda cerrada. No pueden entrar ni salir espíritus, ¿ya? O sea, el Espíritu Santo no sale nunca más. Cuando ha sido sellado la persona, el Espíritu Santo queda en forma permanente dentro de este cuerpo. No puede salir. Y los espíritus inmundos no pueden entrar. Y el propio espíritu de la persona está con vida. Nació de nuevo. Dios le hizo nacer de nuevo su espíritu. Ahora, predicar la Biblia a las gentes santifica parcialmente. Dice, santifícalos en la verdad. La palabra tuya es verdad. Lo dice el Señor en Juan 17, versículo 17. Juan capítulo 17, versículo 17. Pero no es suficiente. ¿Ah? Recordemos cuando el Señor dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando dónde morar. Ahora, en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, nuestro Señor Jesucristo, luego de padecer en la cruz y salvarnos nuestras almas, cuando Él muere por nuestros pecados, su cuerpo es puesto en la tumba de José de Arimatea. Y Él permanece ahí por 3 días, su cuerpo. Pero Cristo desciende a las partes más bajas de la tierra a predicar a espíritus inteligentes, demoníacos, espíritus encarcelados. No son almas humanas. O sea, Cristo no desciende al infierno, desciende a prisiones de oscuridad, a predicarle a espíritus encarcelados. Y luego el Señor toma a los cautivos del paraíso, a los creyentes del Antiguo Testamento, y se los lleva al cielo. Llevó cautiva la cautividad. ¿Ya? Hizo 2 acciones el Señor, 2 acciones. Ahora le fue a predicar a espíritus encarcelados. ¿Qué le fue a predicar? No tengo la menor idea, no sé. No ha sido revelado eso. Algo tendría que decirle el Señor a esos seres angélicos, porque son espíritus encarcelados. No son seres humanos. ¿Ya? Bien, eso está dicho por el apóstol Pedro y por el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los Efesios capítulo 4. Ahora, nosotros tenemos que el Señor vuelve su cuerpo a ser resucitado al día 3. Entonces el Señor aparece durante un periodo de 40 días, más o menos, resucitado. Entonces da testimonio, apareciendo a muchas personas, dando testimonio de haber resucitado Él. Pero cuando termina este periodo de dar testimonio, que duró 40 días, Él toma a todos sus discípulos a las afueras de Jerusalén y le da la gran comisión. Le dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y hay 2 requisitos, ¿verdad? El que oyendo el evangelio, el que lo creyere, segundo requisito, y fuere bautizado. Pero ese bautismo no es sumergirse en agua, no es el bautismo visible, testimonial, sino que es el bautismo espiritual, invisible. Es la inmersión del Espíritu de Cristo dentro, sellado con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo. Es decir, id por todo el mundo, creyentes míos, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y, como resultado de haberlo creído con fe, no así nomás, no que haya creído así nomás, sino que creído con todo su corazón, haya puesto toda su fe en este anuncio, que lo haya creído, pero creído con fe, entonces como resultado de ello, yo le sumergiere al Espíritu Santo dentro de él, al Espíritu de Cristo, ese es el Espíritu Santo, es decir, fuere bautizado, esa persona será salva. Y el que no creyere será condenado. Eso está en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. En el versículo 17,
Tenemos Marcos capítulo 16, versículos 15, 16. En el versículo 17 dice el Señor, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué es lo que permite que una persona que está muerta espiritualmente, con su cuerpo siendo propenso a ser habitación de demonios, qué permite que esta persona quede sellado de los demonios? Que ya no puedan entrar ni salir los demonios. Lo que permite esa condición, que esa condición sea dada en la persona, que ocurra esa condición, es que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, pase de muerte a vida y le selle con el Espíritu Santo. Queda sellado, blindado. Aquí ya no puede ser poseída por demonios, los demonios no pueden entrar, tampoco, ya salieron aquí, quedaron sin demonios. ¿Ah? Quedaron liberados de los demonios, de influencia demoníaca, sellados con el Espíritu Santo hasta el rapto, hasta la redención. Entonces, ¿qué es lo único que permite que las personas puedan ser sus demonios sacados fuera? Dice Cristo, en mi nombre echarán fuera demonios. Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Porque cuando la persona que está arrepentida oye el Evangelio y lo cree con fe, entonces Dios le hace nacer su espíritu de nuevo. Le hace renacer espiritualmente su espíritu. Y luego lo sella con el Espíritu Santo de Dios. Y ahí la persona queda blindada. Entonces, ¿qué sucede? Que el flujo de personas que han entrado por Cristo cada vez es menor. ¿Cuál es el motivo de eso? ¿Quiénes son los culpables de que esto ocurra? La iglesia. La iglesia es la culpable. A medida que ha avanzado el tiempo, la iglesia ha caído cada vez en menos fervor, en más mundanalidad. Y es lo único que puede cambiar esta razón de flujo, es que la iglesia se vuelva fervorosa y predique el Evangelio. No predique doctrinas para la santificación de la iglesia, no predique doctrina, ni predique escatología, ni predique profecía, predique el Evangelio, que ha sido lo único que el Señor ha encomendado a la iglesia, en la gran comisión. Predíquele a la gente que Cristo murió por los pecados de ellos, de los pecados de nosotros, que estaba escrito esto conforme a las Escrituras, que para darnos vida eterna, para darnos inmortalidad, Cristo tuvo que sustituirnos la condena, Él padecer lo que nuestras almas debían padecer, siendo cargados preliminarmente con todos los pecados nuestros y pagarlos penalmente como se pagan los pecados, con la muerte del alma. Y su alma entró en muerte y luego Él volvió a su vida en un cuerpo agonizante y dijo, consumado es, Juan 19:30. Antes ya sabía que estaba todo consumado, Juan 19:28. La salvación de nuestras almas, lo prometido, la vida eterna, la inmortalidad, completa y absolutamente consumado. ¡Predíquenlo! Prediquen cómo fue que yo les salvé. Prediquen la buena noticia de salvación para que las personas, oyendo el Evangelio y creyéndolo con todo su corazón, entonces Dios les haga nacer su espíritu de nuevo y les sumerja el Espíritu Santo dentro de ellos, sellándolos con Él. Y de ahí en adelante, esa cantidad de gente, teniendo el Espíritu de Cristo, va siendo enviada por el Espíritu Santo que está dentro a hacer lo mismo que mandó Cristo. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, dio la gran comisión diciendo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Cuando Cristo entra en forma invisible y espiritual dentro de un cuerpo de un salvado, envía lo mismo. Prediquen el Evangelio a toda criatura. Prediquen el Evangelio. Es Cristo el que envía. Siempre Cristo envía. Y esta es la razón por la cual hay muchos cristianos, que son falsos cristianos, que nunca se les ve siendo impulsados internamente a predicar el Evangelio. Predican escatología, predican doctrinas, predican cosas bíblicas, enseñanzas bíblicas, pero no predican el Evangelio. ¿Y por qué? Porque no lo tienen. No tienen el Espíritu de Cristo. Y en Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. De ahí que sea el Evangelio, predicar el Evangelio sea lo más sublime, lo más preponderante, lo más relevante, lo más importante. Y hoy no se predica el Evangelio. Entonces, eso permite que la razón aumente, la razón de flujo de personas que entran a este mundo y salen de este mundo. O sea, prácticamente la misma cantidad. Y al haber más personas muertas espiritualmente, hay más demonización, hay más demonios.
Si antes, en los años 1700, en Inglaterra, se predicaba mucho el Evangelio, Inglaterra, Britania, era una nación muy, muy creyente en Cristo, Alemania con Lutero, los anglicanos en Alemania, sale el Mayflower en Estados Unidos, y el pequeño mundo cristiano occidental, con fervor, predicando el Evangelio de Estados Unidos y de Inglaterra, salieron los misioneros al resto de América, Corea del Sur, evangelizada, respecto a Corea del Norte, continente como Australia, todo el continente negro, africano, lleno de demonios, de la macumba, el candomblé, el vudú, el santerío, Sudáfrica, vinieron ingleses ahí. Entonces hubo un pequeño remanente para predicar el Evangelio. Australia, lo que es el pequeño mundo cristiano occidental. Y todo el resto de las regiones del norte de Israel, todo lo que es el Islam, la Rusia comunista, la China comunista, los sincretistas, todas estas religiones hinduistas, politeístas de Asia Menor, de la India, son personas que están llenas de espíritus inmundos, llenas de demonios. Y ahora, producto de que lo que ha quedado de la iglesia aquí en la tierra, lo remanente, es una cantidad mucho más minoritaria, y todo el continente de la India, los países islámicos han empezado, digamos, a invadir el pequeño mundo cristiano occidental en Alemania, Francia, España, los musulmanes. Ahora va a venir la yihad, ¿cierto? Que hay que matar a los infieles. Los cristianos son los infieles a Alá, entonces tienen que ser decapitados. Entonces se está ciñendo sobre el mundo mayor oscurantismo, mayor oscuridad, mayor carga demoníaca. Porque lo único que permite detener a los demonios es el Evangelio predicado a los seres humanos. Ahora, cuando Cristo entra a morar dentro de una persona nacida de nuevo, fíjense que el Señor dijo en Mateo 28:32, le dijo a los saduceos que no creían en la resurrección, le dijo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, el Espíritu de Dios no puede entrar en una persona que está muerta espiritualmente, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Me entienden? O sea, Dios no es Dios de muertos. Mateo 28:32. Dios es Dios de personas vivas, nacidas de nuevo. Aquí no puede entrar el Espíritu Santo en las personas, porque están muertas espiritualmente, y sus cuerpos habitación de demonios. Pero, ¿qué es lo que hace que la persona pueda cambiar su estado espiritual? Que la persona oiga el Evangelio y lo crea con fe. Entonces Dios le hace nacer su espíritu de nuevo, y cuando está vivo espiritualmente, como Dios es Dios de vivos y no de muertos, entonces Dios entra a morar, lo sella con el Espíritu Santo, bautismo, hasta la redención. Entonces ya los demonios no pueden entrar. Entonces el mundo va sufriendo algo positivo. La razón entre los que entran al mundo y los que entran a la vida eterna, aumenta esa razón, aumenta. Hay mayor flujo positivo. Entonces, la carga demoníaca sobre el mundo disminuye. ¿Ya? Porque al haber más personas nacidas de nuevo con el Espíritu Santo, ellos por el Espíritu de Cristo predican el Evangelio, y el Evangelio espanta a los demonios, se van los demonios de la esfera de este mundo. ¿Entienden? El apóstol Pablo dice en Efesios 6, dice a los salvados, dice, porque no tenemos lucha contra seres humanos de carne y hueso, contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, armados de toda la armadura de Dios. Y esas huestes espirituales vienen a la tierra y poseen los cuerpos, demonios que andan por la superficie terrestre y demonios que están en el primer cielo. Entonces, la carga espiritual maligna es mucho más intensa ahora porque la iglesia dejó de predicar el Evangelio. Recordemos nosotros que en toda la región norte de Israel, en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, estaban las 7 iglesias que habían sido fundadas por el apóstol Pablo. El apóstol Juan le escribe, de parte del Señor, el mensaje a las 7 iglesias. Las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7. De esa iglesia no queda nada, ni siquiera las ruinas. Hay gente que hace digamos, hace viajes turísticos y recorre y dice, mira, aquí estaba Tesalónica, por aquí tiene que haber estado la congregación. Eso es mentira, no quedó nada,
El Señor dice, si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar, dar luz. O sea, producto de que no hicieron la gran comisión, avanzó la fuerza del mal, las fuerzas del mal, la fuerza oscura, la opresión, espíritu inmundo. Y ahora Turquía está toda islámica. De lo que había de cristianismo ahí no existe nada. Siria también. En Siria estaba una iglesia, la iglesia de Antioquía. El Espíritu Santo ahí habló a los hermanos para apartar a Saulo de Bernabé en los viajes misioneros. No queda nada en Siria. Entonces el mal ha ido avanzando, cirniéndose sobre el mundo. Y la pequeña región cristiana occidental, la pequeña Europa, Inglaterra, Estados Unidos, ha sido invadida por fuerzas islámicas, que son seres cargados de espíritu inmundo. Ahora la gente puede decir, yo no veo que los islámicos tengan espíritu inmundo o que la gente común y corriente tenga espíritu inmundo. Yo no lo veo. No, pero están dentro. Y lo único que permite que ellos se vayan y el mundo quede más descargado de esta opresión es que se predique el Evangelio y nada más que el Evangelio. Recordemos que el Señor dijo en Marcos capítulo 16, versículo 17, en mi nombre echarán fuera demonios. Y esto no significa que yo le diga a una persona que está endemoniada, en el nombre de Cristo, vete espíritu inmundo. No. Predicar el Evangelio. Porque al predicar el Evangelio, la persona, al oír el Evangelio y creerlo con todo su corazón, Dios lo hace nacer de nuevo su espíritu a esa persona y lo sella con el Espíritu Santo y los demonios tienen que irse. Y al ir yéndose los demonios de las personas, el mundo queda menos cargado espiritualmente. Y las personas empiezan a vivir más feliz, a entender la palabra de Dios, a entender su realidad, a creer mucho más en Dios. Y esa irradiación del Evangelio permite que las personas se puedan santificar más, iluminar más. Pero la ausencia de Biblia en las personas, la ausencia del Evangelio, que es lo más importante, permite que esta razón de flujo sea cada vez menor. Y la empoderación demoníaca sobre el mundo sea cada vez mayor. Al ser la cantidad que entra al mundo la misma que está saliendo. Lo que permite que el Espíritu Santo envíe a predicar el Evangelio es que entren por la puerta estrecha seres humanos, a los cuales Cristo los toma y los envía a predicar. Pero como esto es cada vez menor, y los poquitos que han sido salvos tampoco predican el Evangelio porque tienen el Espíritu Santo contristado, entonces esa es la razón por la cual hay una gran carga maligna, demoníaca sobre el mundo que ha ido aumentando en intensidad. ¿Ya? No es como antes. Entonces vuelvo a preguntar a usted, ¿ha notado o ha sentido usted que el ambiente espiritual, o por decirlo así, el ambiente que nos rodea, cada vez está más cargado de malas vibras? Como que cada vez está más cargado espiritualmente, como que cada vez está más oscuro el ambiente, como que la sociedad en que vivíamos en los años 80, 90, 2000, era mejor que la de ahora. Se vivía más distendidamente, con más un poco, en los rostros de la gente había más alegría en relación a la gente de ahora. Había menos delincuencia, ahora hay más delincuencia. Había menos inmoralidad, ahora hay más inmoralidad. Antes había menos homicidios, ahora hay más homicidios. La gente estaba menos oprimida, ahora mucho más oprimida. La corrupción política es mucho mayor que la de antes. ¿Ha notado el cambio? Que como que era menos cargada la población mundial en relación a los tiempos de ahora. Como que había menos maldad. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando Él entra a morar dentro de una persona, por acción del bautismo, bautismo significa inmersión, el Espíritu de Cristo entra a morar dentro, entonces el Espíritu de Cristo le obliga a los salvados a ir, los envía. Cristo envió a predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? A sus discípulos, y luego ascendió al cielo. Ahora, cuando Cristo entra en cada individuo salvado, hace lo mismo, envía. En Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, dice, hay una pregunta ahí. ¿Cómo la gente del mundo, que están muertas espiritualmente, y sus cuerpos, cada uno de sus cuerpos propenso a ser habitación de demonios, cómo ellos podrán oír el Evangelio si no hay quien se los predique? ¿Ya? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados a predicar?
El Espíritu Santo que está en mí, el Espíritu de Cristo que está en mí, siempre me está enviando a predicar. Y yo salgo a las redes sociales solamente predicando el Evangelio, que es lo único que cuando el ser humano lo oye, le permite que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo y lo sella con el Espíritu Santo. Y esa misma persona es objeto de ser enviado por el Espíritu Santo a predicarle a los demás. Entonces se genera una simbiosis, un cambio en la proporcionalidad. Ya empiezan a haber más flujo de personas del camino ancho al camino angosto. Entonces, por lo tanto, menos flujo de la gente que va en el camino ancho al infierno. Menos flujo. Si entra más gente aquí, entonces entra menos gente acá. Aquí es constante la cantidad. Los que entran se reparten en los que entran por la puerta estrecha al camino angosto y los que entran por la puerta ancha al infierno, a la perdición. Pero si entras más aquí, entonces entras menos acá. Al entrar más cantidad aquí, por la puerta estrecha al camino angosto, al entrar más cantidad, entonces significa que entra menos cantidad acá respecto de la cantidad inicial. Y eso permite que el mundo se ilumine, se descargue de espíritu inmundo, haya menos concentración maligna sobre los seres humanos. Con razón que Cristo fue lo único que nos encomendó a los que hemos creído en Cristo. Es la gran comisión, la gran comisión. Id por todo el mundo, creyentes míos, y predicad el Evangelio. No prediquen obras, no prediquen mandamientos doctrinales, no prediquen escatología, no prediquen profecía, no, prediquen el Evangelio y háganlo permanentemente. Llenen la tierra del Evangelio, llénenla, que es lo único que permite que los demonios se vayan y el mundo pueda ser más distendido, menos cargado con las tinieblas. Que haya menos maldad, que haya una santificación efectiva, no una santificación parcial. Porque si yo les predico a la gente, les predico Biblia, mandamientos morales, temor de Dios, esa santificación va a ser parcial. Los demonios van a salir, pero luego van a volver a entrar, porque no nacen de nuevo. Y lo único que permite que la persona en efecto nazca de nuevo su espíritu y sea sumergido Cristo dentro, es que la persona oiga solamente el Evangelio y lo crea con todo su corazón, con fe, y entonces Dios le hace nacer su espíritu de nuevo, salen los demonios de él y lo sella con el Espíritu Santo y queda blindado. Y ahora esa persona, al tener el Espíritu de Cristo morando dentro, el Espíritu de Cristo lo envía. Entonces hay una multiplicación de personas nacidas de nuevo, espantando los espíritus inmundos de las personas que lo tienen. Entonces hay una mayor distensión. Se va la carga espiritual maligna, se van los demonios, vencimos a las huestes de maldad. Pero en cambio hoy en día estamos cada vez más derrotados, la iglesia. Hay menos reproducción de salvados, menor es el recambio. Porque de los salvados que van partiendo a la eternidad, a la vida eterna, los recambios, aquí mismo hay un flujo, ¿ven? Los que entran a la vida eterna y los que se van al cielo, pero siguen viviendo aquí en la tierra. Entran menos y se van más. Entonces está disminuyendo la cantidad constante de los que estamos en el camino angosto. Antes era más grande la cantidad. Entraban una cantidad, ellos eran fieles predicadores del Evangelio, lo creían con todo el corazón y entraban aquí, al camino angosto, en gran cantidad. Y los que iban muriendo eran menos de los que iban entrando. Entonces había una gran acumulación de portadores del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, y eran enviados a predicar, y los demonios se iban del mundo. Pero ahora resulta que esta iglesia ha sido menos fervorosa, más mundana, no predica el Evangelio, van partiendo a la eternidad, a la vida eterna, y los que van entrando son menos, y los que van saliendo son más. Y se va disminuyendo en la cantidad permanente de los que estamos en la tierra, la iglesia remanente en la tierra, y como hay mucha carnalidad, el Espíritu Santo está contristado, son menos enviados, tienen menos deseo de predicar, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo produce el deseo de predicar, de ir, porque el Espíritu de Cristo envía a predicar. Esa es la razón. Así que arrepentidos, querido amigo, arrepentidos, los que no han sido salvos, arrepentidos acá, y creed en el Evangelio con todo el corazón, con fe, aquí, para que puedan pasar de muerte a vida, entrar por la puerta estrecha y ser salvos de toda condena de vida a los pecados. Dios les bendiga.